Hablaremos de la Universidad Obrera en este panorama de la historia de la universidad en la Argentina. La Universidad Obrera fue un fenómeno que se dio en los años 50 y que tuvo algunas vicisitudes, pero es un proyecto universitario que se salió de alguna manera de la universidad tradicional y por eso vale la pena estudiarlo un poco. El origen de la Universidad Obrera tiene que ver en un contexto de confrontación y de ahí nace. ¿Por qué? Porque cuando el peronismo llega al poder a partir de la revolución de 1943 con los militares y después la continuación de esto que es el gobierno de Juan Domingo Perón a partir de 1946, este gobierno tiene un enfrentamiento muy grande con la universidad, ¿no? Con la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Básicamente porque podemos decir a grandes rasgos que la Universidad de Buenos Aires era una universidad conservadora y todas estas experiencias políticas nuevas de un gobierno militar y un gobierno peronista, evidentemente la universidad fue crítica y estalló un grave conflicto, ¿no? Entre el gobierno y la universidad. Básicamente porque el peronismo sostenía que la universidad era elitista y que muy pocos ingresaban y que de alguna manera tenían que reformar la universidad para que fuera accesible a todo el mundo, especialmente a la clase trabajadora. Un poco esa es la idea. También otro gran conflicto que tiene que ver con esto es con otra institución muy tradicional de la Argentina, que era el Centro Argentino de Ingenieros, ¿no? También una institución muy conservadora. Y este conflicto, de alguna manera, fue tan grande que el gobierno, podemos decir que fracasó en esta idea de romper con la inercia de la Universidad de Buenos Aires y otras universidades, podemos decir como La Plata y Córdoba, para que las clases trabajadoras accedieran a la universidad. Entonces, fruto de esta idea, ¿no? Lo que ocurrió es que se planteó en el Congreso, por iniciativa del gobierno, la creación de una nueva universidad. Esta nueva universidad se llamó la Universidad Obrera Nacional, ¿no? Y fue consecuencia de esta idea del fracaso de la reforma universitaria de 1918, ¿no? En la visión del sector, podemos decir, nacional y popular. La reforma del 18, si bien estuvo bien encaminada, terminó mal, terminó encerrando aún más la universidad en sí misma, ¿no? Y de alguna manera había que romperlo, y una de las formas de romper esto es crear una universidad por fuera de las estructuras de las universidades nacionales y que de alguna manera estuviera estructurada de forma distinta, ¿no? La discusión en el Congreso fue muy rica y hubo grandes oposiciones, sobre todo el sector de la bancada opositora mayoritariamente radical, que criticaban que la idea de una universidad obrera de alguna manera iba en contra de dos principios básicos de la universidad, que era la universalidad en los que iban a la universidad, esto era solo para obreros, y la universidad o la universalidad de los conocimientos. Básicamente la idea es que todos los conocimientos son estudiables o tratables por la universidad y no un determinado grupo de conocimientos adecuados a determinado fin. La discusión fue ardua, pero al final el proyecto se aprobó en 1948, si mal no recuerdo, en el texto está la fecha, y se puso en marcha años después, recién en 1953, ¿no? El fin de esta universidad no era otro que
incorporar a la vida universitaria a la clase trabajadora. Pero se presentaron varios proyectos, varios problemas, ¿no?, relacionados con esta implementación. ¿Cuál era las ideas básicas de la Universidad Obrera Nacional? ¿No? Que el objeto de estudio o la formación de los graduados en esta universidad tenía que ser una formación integral, pero, y acá viene lo interesante, destinada a satisfacer las necesidades de la industria argentina, ¿no? Y acá tiene que ver la idea de proyecto nacional. El proyecto nacional en esta época era un proyecto industrial, o sea, los países que progresaban eran los que desarrollaban la industria. Entonces la Universidad Obrera tenía que estar encaminada a formar profesionales idóneos para la industria argentina. Esta es la primera idea. La segunda idea es que la enseñanza debía ser más en base a la experiencia que a la teoría. O sea, lo que querían eran obreros que estudiaran trabajando en los temas que les interesaban, no la discusión teórica, ¿no?, sino formar personas del hacer, no del decir, como en algún momento va a decir el texto, ¿no? Y por último, la Universidad Obrera tiene que ser un ente, o tenía que convertirse en un ente asesor que contribuya con el conocimiento al gobierno nacional o al Estado nacional o a la industria nacional. ¿Para qué? Para que todo el proceso de gobierno y de la industria esté encaminado hacia satisfacer los intereses nacionales, ¿no? Siempre esta idea de lo nacional está presente, ¿no? Era un discurso muy propio de la década del 40 y del 50, ¿no?, frente a lo malo que era lo foráneo, lo extranjero. La foránea era la palabra por excelencia que se usaba en esa época. Entonces, la puesta en marcha de esta universidad tuvo que ver con una organización muy distinta a las universidades tradicionales. Básicamente porque el rector tenía que ser un obrero, esta era la condición, ¿no? Y el vicerrector tenía que ser alguien con una currícula académica, pero lo importante es que el rector debía ser un obrero. Y ahí aparece el nombre de su máxima expresión de la Universidad Obrera Nacional, que fue el señor Conditi, que fue el primer rector de la Universidad Obrera Nacional. La organización también tenía que ver con la distribución geográfica del país, ¿no? La Universidad Obrera Nacional adoptó la organización estableciendo filiales, si que se puede llamar, o secciones regionales en distintos puntos del país, ¿no? Esto fue importante, esta visión. ¿Por qué? Porque las distintas delegaciones o las distintas regionales, como se llamaban, de la Universidad Obrera Nacional, se iban a especializar, ¿no?, en las actividades industriales propias de la región en la que se encontraba. Por ejemplo, en Tucumán, especializarse en la industria del azúcar, quizás en Mendoza en la industria del vino, en otras industrias, en Gran Buenos Aires otro tipo de industrias, ¿no? Y así contribuir a el desarrollo de la industria en cada una de las regiones. Acá se ve claramente la industria subordinada a otra cosa. Esa otra cosa es un desarrollo industrial, ¿no?, de Argentina. Por eso es importante entender
que esto surgió de una confrontación con el Centro Argentino de Ingenieros, y ahí es una diferencia que la Universidad Obrera formaba ingenieros del hacer y no ingenieros del decir. Esto es una frase que está en el texto. ¿Qué quiere decir esto? No ingenieros teóricos, no ingenieros que hablaban y criticaban, sino ingenieros que se ponían en mameluco y obraban y trabajaban a la par del obrero. Esa es la idea. Ahora, la Universidad Obrera Nacional, según algunos autores, no terminó siendo tan obrera, ¿no?, como se pensaba que iba a ser, ¿no? Sino que la matrícula fue más variada y no solamente obrera. De todas maneras, si bien dice el texto que la idea original de alguna manera fracasó, ¿no?, sin embargo, esta Universidad Obrera Nacional dio lugar a la Universidad Tecnológica Nacional, que es una universidad muy importante y que aún hoy sigue con esta organización en base a regionales en distintos puntos del país que había establecido la Universidad Obrera Nacional, ¿no? Por último, les recomiendo la lectura que tienen ahí del texto, la entrevista a Puig Gros. Puig Gros fue ministro de Educación, muy vinculado a la historia de la educación y a la pedagogía. Y básicamente la entrevista versa sobre la reforma universitaria. ¿Qué dice Puig Gros? Puig Gros, si bien lo dice eufemísticamente y no se anima a andar con él, dice: la reforma universitaria no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque la reforma universitaria no sirvió para poner a la universidad al servicio de un proyecto nacional, por muchas razones que no vienen al caso ahora. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que superar la reforma universitaria. Él no dice superarla, dice actualizarla, ¿no? ¿Y en qué consiste actualizar a la universidad? Sacarla de la reforma universitaria es sacarla del ensimismamiento que tiene la universidad de mirarse a sí misma y no preocuparse por el entorno, y tal como se discutía en los años 40 y 50 con la Universidad Obrera Nacional, ponerla al servicio del proyecto nacional o de los intereses nacionales o los intereses propiamente de la industria nacional, ¿no? Esta es la idea. Ahí aparece un concepto de universidad popular. ¿Qué sería una universidad popular? La universidad que mira adentro del país y a Latinoamérica y deja de mirar a Europa, ¿no? Él dice, ¿no?, que la autonomía universitaria y la hipócrita libertad de las universidades para fijar su propia agenda es una excusa para mantener la dependencia argentina, o, si se quiere, un obstáculo para liberar a la Argentina de esa dependencia. Entonces, el desafío para Puig Gros es superar la reforma universitaria. La reforma universitaria fracasó porque alejó aún más la universidad de los proyectos concretos y los intereses nacionales, y de alguna manera, sin decir mucho cómo, hay que volver a esa idea de la universidad al servicio de los intereses nacionales o del proyecto nacional, concepto que es con el que arrancamos estas dos clases que corresponden a la cuarta clase de la universidad en la Argentina. Muchas gracias, nos vemos la próxima.